Cristo en su santuario, el capítulo 5, Daniel 8:14 y la providencia de Dios. La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, una sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios del trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente concuerdan con los del pasado, y la experiencia de la Iglesia en edades primitivas encierra lecciones de gran valor para nuestro propio tiempo. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que Dios, por medio de su Santo Espíritu, dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son, en manos de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz, adaptada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Pero ningún hombre, por muy honrado del cielo, alcanzó jamás a entender plenamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar perfectamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da para hacer. No comprenden, en todo su alcance, el mensaje que proclaman en su nombre. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron plenamente la importancia de las revelaciones que les fueron confiadas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que entendiesen plenamente las cosas que les fueron reveladas, procuraron con fervor obtener toda la luz que Dios había tenido a bien manifestarles. Inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¡Qué lección para el pueblo de Dios en la era cristiana! Para cuyo beneficio esas profecías fueron dadas a sus siervos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas. Consideren a esos santos hombres de Dios, que buscaron e inquirieron diligentemente tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido. Contrasten su santo celo con el apático desinterés con que los favorecidos en edades posteriores trataron ese don del cielo. ¡Qué censura contra la indiferencia amante de la comodidad y de la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se puede entender las profecías! La experiencia de los apóstoles constituye una lección objetiva. Aunque la mente finita de los hombres es inadecuada para penetrar en los consejos del infinito o para entender plenamente el desarrollo de sus propósitos, que ellos comprendan tan nebulosamente los mensajes del cielo, se debe con frecuencia a algún error o negligencia de su parte. A menudo la mente de la gente y hasta de los siervos de Dios está tan cegada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que sólo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, aun cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su mente llegó a estar imbuida de la creencia popular del Mesías como un príncipe terrenal, quien exaltaría a Israel al trono del Imperio Universal, y no pudieron entender el significado de sus palabras cuando les profetizó sus sufrimientos y su muerte. Cristo mismo los envió con el mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje se basaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. El ángel había declarado que las 69 semanas se extenderían hasta el Mesías príncipe, y con grandes esperanzas y gozosa anticipación, los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías, para dominar sobre toda la tierra.
Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado, aun cuando ellos mismos entendían mal su significado. Aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25, no notaron que, según el versículo siguiente del mismo capítulo, el Mesías iba a ser muerto. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria anticipada de un futuro imperio terrenal, y eso cegaba su entendimiento con respecto tanto a las especificaciones de la profecía como a las palabras de Cristo. Cumplieron su deber en presentar a la nación judía la invitación de misericordia, y luego, en el mismo momento en que esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, lo contemplaron arrestado, como un malhechor, azotado, ridiculizado, condenado y elevado en la cruz del Calvario. ¡Qué desesperación y angustia desgarró el corazón de esos discípulos durante los días en que su Señor dormía en la tumba! Cristo había venido al tiempo exacto y en la manera que predijera la profecía. El testimonio de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y hablaba con autoridad. Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. La palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Lo anunciado por los discípulos en nombre de su Señor era correcto en cada detalle, y los eventos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. El mensaje de ellos había sido: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Al expirar el tiempo, las 69 semanas de Daniel 9, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido, Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. Tampoco era el reino futuro e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios lo servirán y le obedecerán a él. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras debilidades, el apóstol dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono implica la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos, para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y a este reino se referían las palabras del Salvador: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este reino está aún en el futuro, quedará establecido en la segunda venida de Cristo. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se delineó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio y por la promesa de Dios, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de iniciada su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, podría haber retrocedido del sacrificio en el Calvario. En el Getsemaní, la copa de la aflicción tembló en su mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída.
Pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamado en su último aliento, «Consumado es», entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Así, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la destrucción final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte les había producido un chasco cruel, no dejaba de ser la prueba suprema de que en su creencia había sido la correcta. El evento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió la puerta de la esperanza para todos los hijos de Adán, y en la cual se centraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles hijos de Dios en todas las edades. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino de Emaús, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las Escrituras las cosas referentes a él mismo. El corazón de los discípulos se conmovió. Su fe se reavivó. Fueron reengendrados para una esperanza viva, aun antes que Jesús se revelase a ellos. El propósito de éste era iluminar su entendimiento y fundar su fe en la segura palabra profética. Deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su mente, no sólo porque era sostenida por su testimonio personal, sino por causa de las evidencias incuestionables presentadas por medio de los símbolos y sombras de la ley típica y las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario que los seguidores de Cristo tuviesen una fe inteligente, no sólo en beneficio propio, sino para que pudieran comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos a Moisés y todos los profetas. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor y la importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué cambio se efectuó en el corazón de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su Maestro? En un sentido más completo y perfecto que nunca antes, habían hallado al ser de quien estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas. La incertidumbre, la angustia, la desesperación dejaron lugar a la seguridad perfecta, a la fe despejada. Es sorprendente que después de su ascensión ellos estuviesen siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. La gente que solo sabía de la muerte ignominiosa del Salvador los miraba para descubrir en sus semblantes una expresión de dolor, confusión y derrota, pero solo veía en ellos alegría y triunfo. ¡Qué preparación la que habían recibido para la obra que les esperaba! La lección de 1844. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron quienes proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, así también Miller y sus asociados proclamaron que el período profético más largo y último de la Biblia estaba a punto de expirar, que el juicio era inminente y que el reino eterno sería establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas de Daniel 9. El mensaje dado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso, la predicación se basaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran período profético. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la Iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación
de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Al explicar Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, Miller, como ya lo hemos dicho, adoptó la creencia general de que la tierra es el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando encontró que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que eso revelaba el tiempo de la segunda venida. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. En el sistema típico, que era una sombra del sacrificio y el sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o un quitar el pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo, los cuales están registrados en los libros celestiales. Este servicio involucra una obra de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido juzgada. Jesús dice: «Yo vengo y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Esa obra de juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7. «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio». Los que proclamaron esta advertencia dieron el mensaje correcto en el tiempo correcto. Pero así como los primitivos discípulos declararan: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado», basándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje basados en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que en Apocalipsis 14 aún había otros mensajes que también debían ser proclamados antes del advenimiento del Señor. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al evento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, hubo una aceptación o mejor dicho, una adhesión a errores populares que cegaron la mente a la verdad. Ambas clases cumplieron la voluntad de Dios de proclamar el mensaje que Él deseaba que se diese, y ambas, debido a su mala interpretación de su mensaje, sufrieron chascos. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente, y en la providencia de Dios, el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido, con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la Iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador. Ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos, con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Además, si bien el chasco era el resultado de su propia interpretación errónea del mensaje que daban,
sería trastocado para bien. El corazón de quienes habían profesado recibir la advertencia iba a ser probado. En presencia de su chasco, se apresurarían a renunciar a su experiencia y abandonar su confianza en la palabra de Dios, o con oración y humildad procurarían discernir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía. ¿Cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón indeciso e incrédulos? Muchos profesaban amar el advenimiento del Señor. Al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo y la prueba de la dilación y del chasco, ¿renunciarían a su fe? Por no poder comprender inmediatamente los tratos de Dios para con ellos, ¿rechazarían verdades sostenidas por el testimonio más claro de su palabra? Esta prueba revelaría la fortaleza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría, como sólo tal experiencia podía hacerlo, el peligro de aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar a la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor resultantes de su error producirían en los hijos de la fe la corrección necesaria. Los inducirían a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más cuidadosamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. A estos creyentes les pasó lo que a los primeros discípulos. Lo que en la hora de la prueba les parecía oscuro a su entendimiento, les sería aclarado después. Cuando vieran el fin del Señor, sabrían que a pesar de la prueba resultante de sus errores, los propósitos del amor divino hacia ellos habían estado cumpliéndose firmemente. Merced a tan bendita experiencia, aprenderían que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que todas sus sendas son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Cristo en su santuario. Capítulo 6. El fin de los 2300 días. En la profecía del primer mensaje angélico de Apocalipsis 14, se predice un gran despertar religioso bajo la proclamación de la pronta venida de Cristo. Se ve un ángel que vuela por el cielo y tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Es significativo que se diga que un ángel es el heraldo de esa advertencia. La sabiduría divina tuvo a bien representar el carácter exaltado de la obra que el mensaje debía realizar, y el poder y la gloria que debían acompañarlo, por medio de la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la advertencia y su promulgación a todos los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. A semejanza de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió al mismo tiempo en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la advertencia en Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus asociados se propagaron hasta en países lejanos. Dondequiera que los misioneros hubiesen penetrado, allí también se difundieron las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo.
Por todas partes se predicaba el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Serena expectativa. Los que habían aceptado el mensaje aguardaban la venida de su Salvador con un deseo indescriptible. El tiempo en que esperaban encontrarse con Él estaba cercano, y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, un anticipo de la paz que sería suya en la gloria venidera. Ninguno de los que experimentaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar esas preciosas horas de expectativa. Pocas semanas antes del tiempo señalado, la mayoría dejó de lado las tareas mundanas. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuviesen en el lecho de muerte, y en pocas horas cerrarían sus ojos a las escenas de este mundo. No se trataba de hacer vestiduras de ascensión, pero todos sentían la necesidad de una evidencia interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma, un carácter limpiado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para escudriñar el corazón y la misma fe ferviente y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de la misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. Hay demasiado poca oración. Escasea una real convicción de pecado, y la falta de una fe viviente deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano ocultó un error cometido en el cálculo de los períodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los períodos proféticos es correcto. Algún gran evento está a punto de ocurrir, pero no es lo que predice el señor Miller. Es la conversión del mundo y no la segunda venida de Cristo. Pasó el tiempo de expectativa y Cristo no apareció para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe y amor sinceros experimentaron un amargo chasco. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el evento esperado no ocurrió, esas personas declararon que no estaban chasqueadas. Jamás habían creído que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el pesar de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los probados y fieles, aunque chasqueados. Si se hubiese podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas firmes y las protegían de los dardos de Satanás. Un nuevo estudio de las Escrituras. Cuando hubo pasado el tiempo en que al principio se esperaba la venida del Señor, la primavera de 1844, los que habían esperado con fe su aparición se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. Mientras el mundo los consideraba como habiendo sido completamente derrotados, y así quedaba demostrado que habían estado acariciando un engaño, su fuente de consuelo siguió siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las Escrituras, examinando de nuevo las evidencias de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener luz adicional. El testimonio de la Biblia en apoyo de su posición parecía claro y concluyente. Señales que no podían ser malinterpretadas señalaban como cercana la venida de Cristo. La bendición especial del Señor
manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había demostrado que el mensaje provenía del cielo. Y aunque los creyentes no podían explicar su hallazgo, se sentían seguros de que Dios los había dirigido en su experiencia pasada. Entretejidas con las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento, estaban las instrucciones adaptadas especialmente para su estado de incertidumbre e indecisión, y que los animaban a esperar pacientemente en la fe de que lo que entonces parecía oscuro a su entendimiento sería aclarado a su debido tiempo. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde después descubrieron que se extendían, el mensaje fue proclamado en los mismos términos de la Escritura: «Ahí viene el novio». Lo que condujo a este movimiento fue descubrir que el decreto de Artajerjes para restaurar Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del período de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del 457 a.C., y no a principios del año, como se había creído antes. Contando desde el otoño del 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Tipos en el servicio del santuario. Los argumentos extraídos de los tipos del Antiguo Testamento también indicaban el otoño como el tiempo cuando debía verificarse el evento representado por la purificación del santuario. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que se habían cumplido los tipos relativos al primer advenimiento de Cristo. La inmolación del Cordero Pascual era una sombra de la muerte de Cristo. Pablo dice: «Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado». La gavilla de las primicias del trigo, que en tiempo de la Pascua era mecida ante el Señor, era típico de la resurrección de Cristo. Esos tipos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes judío, el mismo día y mes en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, las primicias de los que murieron, un ejemplo de todos los justos que resucitarán, cuyo cuerpo miserable será transformado y hecho como su cuerpo glorioso. Asimismo, los tipos que se refieren a la segunda venida deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. Cuando el sumo sacerdote, luego de haber hecho la expiación por todo Israel y haber quitado así sus pecados del santuario, salía y bendecía al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y los pecadores, y para conceder la inmortalidad a un pueblo que lo esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible. Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Cada mañana sentían que su primer deber
consistía en asegurarse la evidencia de ser aceptos ante Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban muchos unos con otros y unos por otros. A menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios, y se oían voces de intercesión que desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Salvador les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario. Y si alguna nube oscurecía sus mentes, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. Mientras sentían el testimonio de la gracia perdonadora, anhelaban contemplar a aquel a quien amaban sus almas. Desilusionados, pero con fe en la inconmovible palabra de Dios. Pero un chasco más les estaba reservado. El tiempo de espera pasó y su Salvador no apareció. Con confianza inquebrantable habían esperado su venida y ahora sentían lo que María, cuando al ir al sepulcro del Salvador y encontrarlo vacío, exclamó con llanto: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». El mundo había estado observando y suponía que si el tiempo pasaba y Cristo no venía, todo el sistema adventista sería abandonado. Pero aunque muchos, al ser muy tentados, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad y el examen del corazón, el renunciamiento al mundo y la reforma de la vida que habían acompañado la obra, atestiguaban que era de Dios. No se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo había acompañado la predicación de la segunda venida y no podían detectar error alguno en el cómputo de los períodos proféticos. Los más hábiles de sus oponentes no habían tenido éxito en echar por tierra su sistema de interpretación profética. Sin evidencias bíblicas, no podían consentir en abandonar posiciones que habían sido alcanzadas merced al estudio ferviente y con oración de las Escrituras, por medio de mentes iluminadas por el Espíritu de Dios y corazones en los cuales ardía el poder vivificante de éste. Posiciones que habían resistido las críticas más agudas y la oposición más violenta por parte de los maestros religiosos populares y los sabios mundanos, y que habían permanecido firmes ante las fuerzas combinadas del saber y la elocuencia, y ante las burlas y los ultrajes, tanto de los hombres de reputación como de los más viles. En verdad, había habido un error en el evento esperado, pero ni aun eso pudo conmover su fe en la palabra de Dios. Dios no olvidó a su pueblo. Su espíritu aún permaneció con quienes no negaron irreflexivamente la luz que habían recibido, ni reprobaron al movimiento adventista. En la epístola a los Hebreos hay palabras de aliento y advertencia para los que aguardaban y fueron probados en esa crisis. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que esta admonición va dirigida a la Iglesia en los últimos días, se echa de ver por las palabras que indican lo cercano de la venida del Señor, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y este pasaje implica claramente que habría una aparente demora y que el Señor parecería tardar. La instrucción dada aquí se aplica especialmente a la experiencia de los adventistas en ese entonces. La gente aquí aludida estaba en peligro de hacer naufragar su fe. Habían hecho la voluntad de Dios al seguir la dirección de su Espíritu y de su palabra, pero no podían comprender los designios que había tenido en lo que habían experimentado,
ni podían discernir el sendero que estaba ante ellos, y estaban tentados a dudar de si en realidad Dios los había guiado. Entonces era cuando se aplicaban las palabras: el justo vivirá por fe. Mientras la luz brillante del clamor de medianoche había alumbrado su sendero, y habían visto abrirse el sello de las profecías y cumplirse con rapidez las señales que anunciaban la proximidad de la venida de Cristo, en cierto sentido, habían andado por vista. Pero ahora, abatidos por esperanzas defraudadas, solo podían sostenerse por la fe en Dios y en su palabra. El mundo ridiculizador les decía: han sido engañados. Abandonen su fe y digan que el movimiento adventista era de Satanás. Pero la palabra de Dios declaraba: si alguno se retirare, no se complacerá mi alma en él. Renunciar entonces a su fe y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado al mensaje habría equivalido a retroceder camino de la perdición. Estas palabras de Pablo los alentaron a permanecer firmes. No perdáis, pues, vuestra confianza, os es necesaria la paciencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El único proceder seguro para ellos consistía en apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas, seguir escudriñando las Escrituras y esperar con paciencia y velar para recibir mayor luz.